Foto de familia de Gobierno y diputados para despedir la 9ª legislatura. Las Cortes de Castilla-La Mancha celebraron su último pleno, ya que tienen que detener su actividad por la convocatoria electoral del próximo 26 de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Han sido 98 plenos y 203 comisiones en más de 1.300 días de actividad. La del jueves fue una sesión emotiva porque algunos diputados no van a volver al convento de San Gil, pero también intensa en debates titulares. Tras las 3 sentencias del Tribunal Supremo contra el memorándum del Tajo, el Pleno de las Cortes aprobó una moción de Podemos y PSOE pidiendo que se declarara inviable el trasvase Tajo Segura. El Partido Popular presentó una moción alternativa que fue rechazada por la Cámara. Y acuerdo de la Cámara para la subida salarial de los funcionarios en un 0,5%. Por contra, no prosperó el último intento de Podemos para aumentar de 14 a 16 años la edad mínima para cazar. Visto bueno a 2 anteproyectos de ley esta semana, el de participación ciudadana y el de ciencia, aunque su tramitación dependerá ya de los parlamentarios de la próxima legislatura. El Consejo de Gobierno también aprobó un novedoso decreto contra el despilfarro de comida. Ahora lo vemos. No ha sido uno de los temas estrella de la legislatura, como por ejemplo las listas de espera, pero el agua sí se ha llevado a debate en varias ocasiones y con él se cerró precisamente este periodo. Una moción conjunta de Podemos y del PSOE pidió que se declarara inviable el trasvase Tajo Segura después de las 3 sentencias del Supremo contra el memorándum del Río. 3 sentencias del Supremo han determinado que no se respetan los caudales ecológicos del Tajo a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera. Una resolución que además dicta que la reserva en cabecera ha de ser el doble de los 400 hectómetros cúbicos que establece el actual memorándum del Tajo. Una victoria judicial que para Podemos tiene unos claros protagonistas. Es de justicia felicitar a las plataformas y asociaciones ciudadanas en defensa del Tajo, que llevan años luchando en todos los frentes, también en este frente jurídico, y que han logrado un triunfo histórico, un triunfo que demuestra una vez más que la organización, la movilización y la lucha sostenida sirven y rinden frutos. El PSOE presentaba una moción pidiendo la aplicación de la sentencia y criticaba al PP, que presentaba una moción alternativa. ¿Con quién están ustedes? ¿Con Castilla-La Mancha, con Rajoy o con Cospedal, señora Guarinos? ¿En la defensa de nuestra agua, de nuestro río o en la defensa política? Para seguir insistiendo en que mientras haya agua en los pantanos que se la lleven nuestros colegas del PP al Murcia y al Levante. No, señora Guarinos, la defensa de nuestra tierra está aquí, en este Parlamento, en la unidad de todos los partidos políticos, en defensa de lo que nos interesa, no en defensa de sus intereses políticos, de intereses económicos en otros sitios, señora Guarinos. Desde el PP se criticaba a los socialistas por pedir que se suprima la única reserva que ahora mismo hay establecida. El señor Esteban de Guadalajara, representante de Guadalajara y candidato al Senado por la provincia de Guadalajara, dice que hay que derogar la reserva estratégica de 400 hectómetros cúbicos en cabecera. ¡Toma ya! Es decir, volvemos a los 0 hectómetros cúbicos de reserva en cabecera. Desde el Gobierno se recordaba al Partido Popular que la sentencia lo que hace es establecer una reserva aún mayor. Tiene razón en una cosa. Vale más una imagen que 1000 palabras. Fíjese, la imagen de la sentencia donde ha dicho de forma clara y contundente que no se cumplen los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, Toledo o Talavera. La sentencia que usted coge párrafos y subraya lo que le interesa, pero, oiga, señora Guarino, que usted es diputada por Castilla-La Mancha, no por el Levante. Finalmente, la moción de PSOE y Podemos, instando al Gobierno a aplicar la sentencia y a declarar inviable el trasvase Tajo Segura, salía adelante. Esta moción no era apoyada por el Partido Popular.
El Pleno de la Cámara sí refrendaba la subida salarial de un 0,5% para los empleados públicos de la Junta, pero no ha habido acuerdo para cambiar la edad mínima para cazar. Durante esta última sesión también se conmemoró el aniversario de la creación del Estado saharaui con una declaración institucional. De inicio, muestra de apoyo de las Cortes al pueblo saharaui. Hace suyo todo lo contenido de la Declaración de Palma, aprobada por los intergrupos parlamentarios en febrero de 2019, y reafirma en su compromiso con el pueblo saharaui y su voluntad de seguir colaborando en su causa. Toledo, 28 de marzo del 2019. Además, en el último pleno de la legislatura se ha aprobado por unanimidad la subida salarial del 0,5% a los empleados públicos de Castilla-La Mancha. Diputadas y diputados que votan en contra, 0. Abstenciones, 0. En consecuencia, queda aprobada la Ley de Medidas Retributivas por unanimidad. Respaldo al incremento retributivo, valorado así por el titular de Hacienda. Todos los incrementos retributivos que ha habido a lo largo de la legislatura, podemos afirmar que una vez que se apruebe este 0,5% de la llamada tasa Cospedal, a los empleados públicos de la Administración regional les habremos incrementado sus retribuciones en un 13%. Para algunos de los grupos parlamentarios, algunas medidas se han demorado. El gobierno de García Paje llega tarde y mal. Concluyo. El sector público y su personal merecen bastante más que esta propina del 0,5% que ustedes ofrecen. Merecen, como el conjunto de la ciudadanía, medidas y hechos que se traduzcan verdaderamente en una consolidación efectiva de un sector público fuerte. Que no se han cambiado más cosas porque no ha dado tiempo, pues es reírse de ellos. Habrá sido porque o no han querido o no han podido. Elija usted la opción. Elija usted la opción. Una de las dos es o porque no han querido o porque no han podido, pero no porque no haya habido tiempo. El señor Paje hizo un proyecto para 8 años. Un proyecto para 8 años que vamos a cumplir en la próxima legislatura porque vamos a seguir gobernando. Y claro, evidentemente han quedado algunas cosas por hacer. Claro que han quedado algunas cosas por hacer, pero hemos hecho muchísimo. Donde más se han evidenciado las diferencias es en torno a la propuesta de Podemos de subir de 14 a 16 años la edad mínima para cazar. Ustedes, Paje y Podemos, han preferido hacer concesiones a reclamaciones absurdas del ecologismo más radical de esta región. Es necesario equiparar la edad mínima para cazar a al menos aquella en la que, en términos generales, el conjunto de la sociedad actual considera que una persona es mínimamente responsable. Que si lo que verdaderamente quiere usted es que ningún menor posea un arma, se ha equivocado usted de lugar, porque no son estas Cortes donde hay que traerlo, porque quien tiene la competencia para regular el uso de armas es el Estado. Posiciones distantes que se han plasmado en rechazo de la iniciativa de la formación morada. Entramos ya en la cuenta atrás de la legislatura. Mañana se firma el decreto de las elecciones. Tras la cita con las urnas, habrá un plazo hasta el 20 de junio para constituir las nuevas Cortes de Castilla-La Mancha. Ana Cristina Guarinos López. Casi han pasado 4 años. Y siguiendo el mandato dado, les comunico que mi primera tarea será iniciar los contactos con los grupos políticos para proponer candidato a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Consejo de Gobierno. Señorías, quedan constituidas las Cortes de Castilla-La Mancha en su 9ª legislatura. Es el arranque de una legislatura que en algún momento ha sido un auténtico tobogán con subidas y bajadas a cuenta de los presupuestos. Votos en contra, 16. ¿Ustedes han votado en contra, señor Podemos? Sí, te han dicho. 18. No tiene sentido seguir porque los presupuestos han sido rechazados. Situación reconducida con el acercamiento entre socialistas y Podemos para dar cabida a un gobierno bicolor. Momento de inflexión para dejar atrás sobresaltos y reconducir la actividad parlamentaria, que entra ahora en tiempo de descuento. El celebrado el jueves formalmente es el último pleno. El próximo lunes se firma el decreto de convocatoria de elecciones que marca el final de la 9ª legislatura. El 26 de mayo es la cita con las urnas
y hasta un día antes los diputados mantienen su mandato. El decreto de convocatoria de elecciones se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del día 2 de abril. Es un decreto del presidente de la Junta y es el presidente de la Junta en ese decreto el que fija la fecha de constitución del Pleno de las Cortes de la próxima legislatura. La fecha límite para esa constitución sería el 20 de junio y es potestad del presidente fijar esa fecha. El periodo establecido para la constitución de las nuevas Cortes se extiende desde el 27 de mayo hasta el 20 de junio. Hasta entonces entra en funcionamiento la Diputación Permanente. Las comunidades autónomas del artículo 143 de la Constitución no se disuelve el Parlamento, o sea que lo que es una convocatoria de elecciones, los diputados mantienen su mandato hasta el día anterior a las elecciones y tras la celebración de las elecciones entra en funcionamiento, digamos, la Diputación Permanente de las Cortes, que vela por los poderes de las Cortes hasta la celebración del primer pleno de la 10ª legislatura. Entre tanto, los grupos parlamentarios hacen ya balance de legislatura. Estas son algunas reflexiones de la oposición. La actividad legislativa, todo aquello que haya dependido del Gobierno, ha brillado por su ausencia porque no ha habido actividad. Y toda la actividad que ha habido en las Cortes de Castilla-La Mancha la ha llevado y la ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Ese es el balance de la legislatura, una legislatura en la que las dos formaciones políticas que incluyen el Gobierno han estado de paso, mirando hacia el futuro. Y este es el análisis que hacen las formaciones que integran el Gobierno. El balance parlamentario que hacemos es muy positivo. Se han dado pasos, se han recuperado muchas cuestiones importantes para Castilla-La Mancha, se han sacado leyes muy importantes en las que Podemos ha tenido un papel fundamental, participando, aportando e incluso promoviendo, y creo que la próxima legislatura tiene que ser la consolidación. Yo destacaría dos leyes esencialmente para definir esta legislatura. La primera es la Ley de Apoyo a las Personas con Discapacidad y la segunda es la Ley para una sociedad libre de violencia de género. Estas dos leyes sintetizan muy bien lo que ha sido esta legislatura, que ha significado volver a poner en la avanzadilla de la protección y de los avances sociales otra vez a Castilla-La Mancha, y en ese sentido el Grupo Socialista está muy satisfecho con el trabajo desarrollado. La portavoz socialista, que recalará en el Congreso, será una de las parlamentarias que no repetirá en la próxima legislatura, que va a dejar una Cámara con muchas caras nuevas. Como pueden imaginar, el jueves hubo mucha emoción en el convento de San Gil. Van a ver ahora las despedidas, alguna petición de disculpas y el reconocimiento a quienes han dedicado muchos años de su vida a trabajar en nuestro Parlamento regional. Es la foto de familia de los diputados y el Gobierno regional, una imagen con la que se cierra una legislatura. Después y tras el turno de preguntas, momento para los agradecimientos. Esta es una institución nueva, pero tengo que decir que a estas alturas muy sólida. Gracias por ello, señor presidente, a toda la mesa, a usted y, por supuesto, a todos los señores y señoras diputados. Muchísimas gracias. Yo he tenido la suerte de tener una mesa que me ha facilitado mucho las cosas. No significa esto que no hayamos tenido algún problema, pero evidentemente me ha facilitado mucho la amistad personal. Y quiero dejarlo claro, que me une con el vicepresidente desde hace muchos años. ¿Disculpas? Querido presidente, a veces hemos dado mucho más trabajo a la mesa del que hubiéramos querido darle. Yo también pido disculpas si en alguna ocasión nos hemos excedido. Y despedidas. Que en la política se reivindique la bondad, que en la política se reivindique las manos tendidas, que en la política se reivindique a los políticos que antes que autoridad somos servidores públicos. Gracias de todo corazón y hasta siempre. Las Cortes quedan formalmente disueltas, pero continuará la Diputación Permanente. La nueva Cámara se deberá conformar alrededor del 20 de junio. Algunos de los actuales diputados no estarán. Entonces no me desvincularé nunca de aquí. Ahora, ciertamente, para mí ha sido muy enriquecedor estos 8 años como diputada el conocer de cerca la utilidad de las Cortes, el participar en leyes que han sido muy importantes. Y recordar el gran trabajo que se hace en las Cortes, por todos los grupos, por las dificultades que suponen a veces por la confrontación política, pero siempre sabiendo que el objetivo final es mejorar la vida de los ciudadanos. Y eso estoy convencido que se consigue y se va a seguir consiguiendo en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y en este último pleno, un reconocimiento de las Cortes a uno de sus letrados, Manuel Mirón, que se jubila.
Bueno, pues aunque acaba la tarea ya del Parlamento Regional, el Consejo de Gobierno sigue tramitando leyes y esta semana, de hecho, ha pedido informe para 2 de ellas al Consejo Consultivo, la de Participación Ciudadana y la de Ciencia. Además, aprobó un decreto muy innovador para evitar el desperdicio de comida. 133 kilos de comida desperdicia cada español al año. Nuestra región da un paso adelante y con un decreto que no es sancionador empieza a concienciar del despilfarro. Lo que busca es promover una economía circular a través de una serie de programas en positivo, medidas a las que podrán acogerse de manera voluntaria aquellas empresas o personas que operen en la cadena de producción y distribución de alimentos para su venta o consumo. A falta de conocer bien el detalle, el decreto prevé acciones formativas en los colegios. También un código de buenas prácticas y un sello de calidad para los productores y distribuidores que se sumen. Esta semana el Consejo de Gobierno aprobó 2 anteproyectos de ley. El de participación ciudadana era uno de los grandes objetivos de Podemos durante esta etapa en el Ejecutivo. La ley lo que viene es justamente a regular y a darle forma a cuándo se deben abrir procesos participativos, cuáles son los canales que se deben seguir y que ya no es, digamos, una prerrogativa de la Administración, sino que es un derecho de la ciudadanía. Y me parece que eso ya lo cambia todo. El texto de la ley es el más avanzado e innovador de España. La capacidad de la ciudadanía para que se pongan en marcha procesos y canales de participación en aquellas cuestiones que le parezcan fundamentales, a través de la iniciativa ciudadana. Mantenemos el límite de 3.000 firmas. Con las Cortes a punto de disolverse, se interrumpe la tramitación, aunque sí se ha pedido al Consejo Consultivo el informe preceptivo, igual que con la Ley de Ciencia, también aprobada esta semana. Aprovecho para agradecer a todas las instituciones, colectivos y personas, investigadores individualmente, que han contribuido a la mejora de este anteproyecto de ley. En línea con la norma estatal, regula al personal investigador de la Junta y sus centros adscritos. Además, contempla crear la agencia de I+D+I. Gestionará y coordinará las diversas acciones de I+D+I de la región para favorecer la creación de sinergias y optimizar los recursos disponibles de investigación. Se aprobaron también 16 becas predoctorales con una duración de hasta 6 años, contratos que sobrepasan los 22.000 euros anuales. Potenciar sus capacidades, así como facilitar su inserción laboral en actividades de I+D+I, tanto en el sector público como en el privado. Por último, se decidió que la Junta asuma el incremento del salario mínimo de los planes de empleo de 2018 que se están ejecutando en 2019. Contribuye a sufragar el sobrecoste como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional aprobada por el Gobierno central y a la que también deben hacer frente los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro con contratos activos en el plan de empleo a partir de esa fecha. Y se convocaron subvenciones para acciones de formación profesional con desempleado por valor de 17 millones de euros. Así terminamos hoy y nos despedimos también nosotros porque ponemos aquí punto y seguido a En Comunidad hasta que regrese la actividad parlamentaria en nuestra región. Ha sido un placer. Les esperamos en el mes de junio. Adiós.